¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. ¿Tú cómo estás? Ahora yo estoy muy bien. Estamos recibiendo octubre, muy con lluviecita, con otoño ahí. Se acercan los vientos así fríos. Primera semana, ¿no? Primera semanita de otoño, y precisamente el tema es muy de otoño también. Muy de otoño. El día de hoy vamos a hablar de algo que hace mucho no llegaba por acá a este canal. Y es que decidimos tocar una temática relacionada con unas, más allá de personajes, con un fenómeno social que ocurrió por allá en la Edad Media, ¿no? Yo diría que es, después de la Biblia, el libro más peligroso que se ha escrito, güey. Sí. El día de hoy vamos a hablar del martillo de las brujas. El martillo de las brujas, Maleus Maleficarum. Así es. Y bueno, sumado obviamente a un contexto sociocultural que pues fue llamado también la casa de brujas de aquella época. Sí. Evidentemente este libro se conecta con el suceso, por lo cual el día de hoy vamos a hablar de este tema en concreto, pero también de algunos casos que se conectan pues a aquellos años que hubo bastantes cosas que estuvieron sucediendo. Y bueno, es ahí donde la línea es muy delgada, ¿no? Porque se hablan de muchas especulaciones en torno a las creencias, pero también si realmente existió la brujería en estos años y si realmente pues es lo que decían y si realmente merecían esos castigos que les otorgaban en aquellos años. Yo desde ahorita te digo que en mi opinión no. Sí. No se merecían esos castigos, porque ahorita van a escuchar cómo eran los juicios, van a escuchar qué cosas se tomaban en cuenta para juzgar a una persona y los castigos. Terribles, muy terribles. Sí. Pero por esto mismo decidimos traerlo a octubre y bueno, esperemos que la estén pasando muy bien en esta temporada y bienvenidos sean a este canal, nuevas, los invitamos, ya saben, a que se suscriban por acá, que nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a buen Mikey Mike que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan y también recordarles que ya estamos en las últimas semanas también de Archivos Secretos. Así para es. Que vayan también y chequen ahí el link que les vamos a dejar pineados en la sección de comentarios, en la descripción de este video y también en el chat en vivo que se está estrenando ahorita todo el capítulo. Que un saludo a todos los que están por acá. Un saludo y gracias por estar por acá. Y bueno, antes de empezar como tal el tema, porque vamos a abordar obviamente lo que corresponde a la temática del libro, pues que es un escrito bastante pues antiguo en el sentido también como de las creencias que había dentro de este contenido. Pues me gustaría compartirte una historia para entrar como en un contexto de lo que creían y veían las personas en aquel tiempo. Esta historia se remonta de hecho al siglo XVI, plena Edad Media. Sí. Y específicamente en un lugar llamado Dillingen, en Baviera. Este personaje es una mujer llamada Walpurga. Walpurga nace en esta región en pleno siglo XVI, en un tiempo donde las mujeres vivían en un contexto donde cualquier conocimiento que estuviera asociado con algo más que ellas pudieran dar, esencialmente pues en términos de educación, en términos también de una independencia económica, en términos de incluso conocimiento relacionado, por ejemplo, a la medicina herbal, directamente se podría conectar con lo que en aquel entonces ya se hablaba, la brujería. La brujería. Walpurga en aquellos años desarrollaba un oficio que se le llama comadrona. La comadrona era un oficio que era indispensable en aquellos años y a la vez también era como un oficio que era temido. ¿Pero qué era la comadrona? En esencia, eran mujeres que acompañaban en vida pues a las madres que iban a tener a sus hijos. Eran como parteras, de sus años, pero a la vez desarrollaban ciertas labores que también podrían corresponder a la actual enfermería. Ok, o sea, más bien como las gasas, el agua, así todo eso. Y sobre todo, ¿sabes? Ellas atendían en partos que eran partos complicados. Estaban como al servicio de este tipo de personas que necesitaban ayuda. Por lo mismo, cuando había alguna enfermedad desconocida, una muerte súbita, la culpa regularmente recaía finalmente en estas mujeres también, al igual que en las personas que pues también llevaban los partos a cabo. Se decía que Walpurga era una mujer esencialmente fuerte en carácter,
una mujer dura, una mujer pues que podríamos considerar hoy en día como una mujer independiente. También muchos hablaban de que los hombres que alguna vez intentaron pues estar con ella, pues en realidad nunca pudieron controlarla del todo, como pasaba con algunos de sus personajes. Ok. Digamos que esta mezcla de que ella era independiente y que a la vez tenía una cercanía con la vida y la muerte, porque obviamente el contacto con esto era directamente estar relacionado con la vida y la muerte, la puso como un blanco perfecto de lo que en aquellos años podría ser una sospecha de brujería. En 1586 comenzaron a circular algunos rumores muy oscuros en esta región de Baviera. Varias muertes de infantes empezaron a suscitarse en los partos, que algunos de ellos fueron atendidos por Walpurga. La gente empezó a susurrar que ella tenía fórmulas extrañas en estos partos, y estas fórmulas las desarrollaba, según esto, al principio para estos labores, ¿no? Para poder llevar a cabo los partos de manera pues efectiva y que les iba a ayudar a las madres. Pero algunos hablaron de que estos ungüentos y estas cosas que ella desarrollaba tenían un olor extraño, un olor que incluso algunos ya entre los mitos de la misma región decían que olía como a azufre, como a cosas que se asociaban a entidades demoníacas. Y es en este contexto cuando Walpurga empieza a ser pues acusada, primero de voz en voz, de ser una bruja. Esta comunidad, obviamente en aquellos años era una comunidad rural como muchas ya de aquel tiempo. Había mucha superstición en torno a que cualquier persona que tuviera por lo menos, como te digo, un conocimiento distinto o quisiera implementar métodos que no se conocieran regularmente, se podría vincular directamente con estas prácticas. Y fue ahí cuando se empezó a hablar de aquel contacto directo demoníaco que tenía Walpurga para desarrollar estas fórmulas. Algo le susurraba esas fórmulas para que se las diera a las madres que iban a dar a parto. Pronto empezaron relatos incluso más oscuros donde hablaban de que Walpurga recogía la grasa de los bebés fallecidos y las acumulaba para desarrollar ungüentos mágicos similares a los que se utilizan, digo, no tal cual, pero los que se utilizan hoy en día similar en rituales oscuros como de amarres o de estas cosas. ¿Pero eso sí lo hacía o era...? Esto es parte del relato. Es parte de la historia que estaba detrás de ella. Sin embargo, la veracidad de los hechos hasta el día de hoy no se conoce al 100%. Por lo mismo, en aquel tiempo, cuando una persona era asociada directamente con una historia más allá de solamente pues herbolaria o este tipo de cosas, pues ya se pensaba que pues sí, iba a terminar siendo como algo vinculado a prácticas ocultistas. Entonces Walpurga en aquel tiempo es arrestada en 1587 y fue conducida ante el Tribunal Eclesiástico de Baviera. Y el procedimiento estuvo claramente inspirado por un famoso escrito llamado Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Walpurga pierde la vida. Sí, y no de cualquier forma, ¿no? Porque este escrito o estas creencias no eran propiamente de la iglesia. Esto ahorita lo hablaremos. Sí, el Malleus Maleficarum, Sin embargo, inspira mucho de las creencias de aquellos años. Tanto así que incluso las acusaciones y los juicios se llevaban de una manera muy ligada a estas mismas creencias, como si estuvieran dictadas en un tipo de ley universal. Sí. Las acusaciones la llevaron a lo siguiente: infanticidio satánico de decenas de niños, pactos sexuales con el demonio que supuestamente se le aparecían en forma de perro negro, capacidad de volar gracias a ungüentos elaborados con grasa humana, participación en aquelarres nocturnos donde devoraba carne, ya saben qué, y bailaba con demonios. El tribunal jamás buscó pruebas reales, jamás. Solamente lo que quería de Walpurga era una confesión forzada. Walpurga fue sometida a
los calabozos de Dillingen y se usaron instrumentos como el potro, que dislocaban las articulaciones, y algunos otros instrumentos que eran mucho, mucho más duros para pues, la física humana, prácticamente intolerables y que te llevaban al fallecimiento en pocos días. En medio de este dolor insoportable terminó confesando que ella había desvivido a 40 niños a lo largo de su vida en este oficio que desarrollaba. Pero, o sea, digo, Es por esto mismo ¿en que qué condiciones Exacto. lo confiesa, güey? sobre este mismo contexto en el que se encontraba de la desesperación, del dolor físico, además de confesar esto, relató, así como si se tratara de un tipo de burla o un tipo de manifiesto contra lo que le estaban haciendo, que ella misma había dado en ofrenda cada vida al demonio, que describió aquellos encuentros que había tenido con estas entidades en forma de perro, y que cada una de las personas que estaba en este lugar quedaría marcado por esa misma noche. Cada infante que estuvo con ella terminaría en las manos de el demonio también. Cada alma fue ofrecida. Y el veredicto, obviamente, pues en este momento ya fue muy, muy claro. Walpurga debía morir como una bruja. En 1587 fue conducida a la plaza pública de Dillingen y fue rodeada por los vecinos, fue incluso rodeada por algunos de los familiares de las víctimas, de las madres. Uh-huh. Y en este mismo lugar se le dieron algunos azotes, se le ató a un poste y se le encendió en una hoguera gigantesca donde el pueblo festejó su fallecimiento. Sí, es lamentable. Y este tema de la... Fíjate que es tan icónico el decir la quema de brujas. Y tiene un sentido muchísimo más profundo de lo que a veces creemos. Porque el hecho de haber quemado a estas personas en ese momento tenía su trasfondo también, digamos, pues de creencia religioso. Porque era Sí. purgar el alma, Exacto. era quemar. Tenía un doble sentido, ¿no? Sí, o sea, no nomás porque era efectivo usaban ese método, pues. Exacto. También era porque tenía esta doble intención de purificar el alma y que al final de cuentas esa alma que saldría del cuerpo de la bruja no recayera de nuevo en otra persona, güey. Pero ese caso de Walpurga, fíjate que sí me lo topé. Uh-huh. Por ahí también lo leí y me pareció escalofriante y muy bien lo dijiste que era una profesión muy peligrosa. No nomás por el tema de las infecciones, bueno, todo eso, sino más bien el hecho... El estigma que había detrás. Estigma, porque al final de cuentas, un trabajo como esos, pues evidentemente tarde o temprano va a salir algo mal. Sí. ¿Y de quién va a ser la culpa? Pues de Walpurga. Claro. Y a diferencia de una multa o cárcel o algo un poquito más, digamos, aceptable, ¿no? Sí. Para nuestros estándares modernos, pues el castigo era terminar en la plaza pública, sacrificada. Simplemente imagina que una profesión así pues está ligada a acompañar a una madre durante un proceso Exacto. Pues directamente conectado a la vida. Y qué mejor, digamos, que lugar o profesión para poder extraer ese extracto de vida que, digamos, una entidad maligna quisiera. Obviamente las cuestiones de leyendas y mitos de aquellos años pues iban a conectar con estas mujeres que lamentablemente pues solamente ejercían un oficio que quería dar vida y terminaba haciendo todo lo contrario para ellas. Tengo entendido que dentro de esa historia misma de Walpurga, lo que al mismo tiempo desencadena como toda la cólera del pueblo, además que ya estaba muy interiorizada toda esta casa de brujas, era porque, y digo, lo voy a decir porque en toda la historia se ha visto este tipo de gentes, pues, ¿no? Gente mala. Sí. Porque es verdad que ella se dedicaba a recibir vida, ¿no? Ayudar a las mujeres a parir y todo esto. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando una persona de alta alcurnia se molesta porque su hijo no nace con vida? ¿A quién le echas todo ese enojo? ¿Con quién te descargas?
Y muchas veces, pues, era eso lo que pasaba. En la historia han habido gente buena y gente mala. Sí. Y la gente mala es la que luego provocaría tanto desastre terrible que azotaría, bueno, por siglos y siglos toda Europa, Asia y luego posteriormente en América. Sí, y esta historia realmente entra como un contexto de lo que ya adelante en los años era bastante común que sucediera. O sea, esta es una historia de tantas Es una nomás. que Ajá. pasaron en aquellos años. Y estamos hablando no solamente de estos siglos de 1500, estamos hablando de 1500, 1600, 1700. Fueron siglos tras siglos de que estos casos pasaron una y otra vez. Y en diversos pueblos, en diversas regiones. Es muy importante, fíjate, como conocer la historia de por qué pasan estas cosas, porque hoy leemos estos casos y nos parecen bárbaros, ¿no? Nos parecen así como, ¿en serio alguna vez el ser humano se atrevió a tanto? Y no sé, digo, tú has tenido oportunidad de ir a museos directamente allá en el antiguo continente. Ajá, sí. Y digo, ver los artefactos de los tormentos. Voy a usar la palabra tormento. Ok, En ok. vez de tortuga va a ser tormento. Ok. Esos artefactos mecánicos de tormento, Sí. a mí me cuesta a veces verlos y decir, ¿es en serio que ¿Cómo esto se colocaba? usaba, güey? ¿Cómo se colocaba a alguien, a un ser humano en No, este lo lugar? peor de todo es que sí lo sabes, ¿no? No, sí, claro. Pero el hecho, ¿cómo alguien ¿sabes? se atrevió a Exacto. hacerlo, güey? O sea, Exacto, no. Es surrealista pensar ajá. el que un humano estuviera en esa posición, En esa ese posición, lugar. ¿cómo puedes tú esperar justicia ante un acto como ese? Por ejemplo, ahorita hablaste del potro. El potro es uno de los castigos más famosos, populares, sí. Pero a mí el que la verdad me parecía así demasiado era el de la pera, no sé si te acuerdas. A ver. Que era como una pequeña bola así de fierro que te metían en la boca. Ujú. Y que le daban vueltas y esa cosa se iba haciendo más grande, se expandía. Ajá. La intención era quebrarte la mandíbula, pues, ¿no? Ajá. Y Pues muy al estilo así de las películas de Saw, ¿no? es que sí es muy medieval, fíjate, Sí. nunca antes mejor dicho. Y te digo que es importante conocer la historia porque de verdad esto no fue así siempre, güey. O sea, pasaron cosas específicas, sobre todo, imagínate tú estar viviendo en una Europa del siglo XV, Ujú. 14, 15, en el que todavía en el aire huele Ujú. a la peste bubónica, güey. Todavía. O sea, Sí. es un tema de que la peste negra, la famosísima peste negra, que acabó con 2/3 de Europa, todavía estaban apenas saliendo. Entonces, obviamente la gente se encontraba en una situación socioeconómica y social también, y geopolítica, de todo estaba en caos. Sí. Todo estaba en caos. Y fíjate que hace poquito, ayer vi una película que me gustó mucho. No voy a decir cuál es porque se van a burlar de mí, pero habla acerca de cómo la sociedad está desesperada por encontrar un pastor, ¿sabes? Mm. Que en realidad Dios no ha desaparecido, sino que más bien son un montón de gente que está perdida, ¿sabes? Ok. Entonces como que la enseñanza es como esa, ¿no? ¿Quién va a ser el pastor? Desgraciadamente, en esta etapa de la historia, el pastor resultó ser este libro, el Maleus Maleficarum, porque, mira, durante siglos la verdad es que la brujería ha existido siempre, ¿no? Sí, claro. Y es un tema de que nos podemos ir 1.000.000 de años atrás y ahí va a haber brujería. Sí, históricamente incluso nos remontamos a la época de la antigua Sumeria y Ah. ahí ya había relatos Sí, sí. y escritos conectados a prácticas mágicas. Pero fíjate, ojo, no estamos ni siquiera hablando de oráculos, chamanes, no, porque sí es cierto que la brujería como tal siempre se le ha asociado más al tema de a pie, más humano, como el tema de no es hechicería, no es alquimia, es brujería, es como burdo, ¿sabes? Es Ujú. como un truco de magia, así. Sí. Mucho tiempo así fue. Y en Europa también fue así, aunque no lo crean. O sea, realmente ahí es donde empezaron a crearse comunidades como los gitanos, como los romaníes y todos estos que iban de pueblos en pueblos haciendo espectáculo. Pues la brujería está asociado más bien como a ese tema, a la adivinanza, pero una adivinanza como bajada al pueblo, ¿no? Así como que, págame 2 monedas y te digo tu fortuna, ¿no? Sí, como No. tal, o sea, el hecho de la brujería como tal, pues tiene que ser algo más
más así como social, más Ajá. dentro de la gente, porque luego la magia sí es cierto que tiene un poco más de profundidad. Estamos Sí. hablando de, pues sí es cierto que hay magia negra, ¿no? O sea, magia Sí. oscura conectada a ritos antiguos y religiones incluso complejas, como incluso si hablamos, por ejemplo, de sacerdotisas, sacerdotes de templos que se decía que podían evocar entidades demoníacas también. Sí, sí, sí. Pero es cierto eso que mencionas, porque en la neta siempre hemos dicho nosotros que la magia no tiene colores, pues, ¿no? Ujú. Ni roja, ni verde, ni blanca, ni negra, pero pues las intenciones es lo que realmente manchan las acciones, pues, Sí. ¿no? Entonces, si tú haces algún tipo de ritual con una intención negativa, pues por concepto o por más bien practicidad, vamos a creer que es magia negra. Sí. En este caso, la brujería y estas cosas en la Edad Media no se estilaba tanto todavía, así como en el momento culmine cuando aparece el Maleus Maleficarum. Sí había persecuciones, pero incluso la iglesia permitía estas cosas. Ujú. No sé si tú recuerdas esta película El Jorobado de Notre Dame. Ujú, sí, claro. Bueno, esa película es muy importante, ¿eh? No nomás porque, no como tal la película de Disney, Ajá. sino que es un fragmento de un libro más grande, que se llama Nuestra Señora de Notre Dame, Ujú. habla de la iglesia de Catedral de París y que por varios siglos te cuenta varias historias diferentes que pasan alrededor de la catedral. Pues, De ¿no? Notre Dame, ajá. De Notre Dame. Es muy interesante porque incluso ahí hay un personaje, no sé si te acuerdas, que es esta la novia de Quasimodo, pues, ¿no? Es La Esmeralda. Esmeralda, que era una gitana. Ajá. Ella convive con los padres y está ahí bailando y hace show, ¿te acuerdas? O sea, sí. algo así se vivía. Obviamente los padres, sí los sacerdotes, los obispos sí veían estas acciones como paganas, como herejías, pero todavía no tenían la facultad de demostrar como su odio ante estas prácticas. Es que lo que buscaban también era evangelizar. Hasta ahí estábamos bien, ¿sabes? O sea, hasta ahí estábamos bien en la iglesia. Evangelizar por medio de la palabra, ¿sabes? Sí. Que es lo que, bueno, Jesús nos vino a enseñar, ¿no? Convencimiento, vaya. Labor de convencimiento, la venta. A la venta. A la ventita. Pero fíjate, le querían vender a los vendedores porque los gitanos, las personas que se consideraban brujas en ese entonces, pues eran más bien conocidos por estafadores. Eran personas que iban de pueblo en pueblo, vendían el ungüento, ¿no? El ungüentito de serpiente, veneno de serpiente para todas las dolencias. Y bueno, básicamente era lo que ellos, de lo que vivían, todo esto. ¿Qué pasa? A finales de la Edad Media, más o menos, porque fíjate que muchas veces confundimos el hecho de que del siglo X al XV era la Edad Media, pero realmente ya para el XV ya estamos hablando de una baja Edad Media. Ya se había Sí, acabado son etapas de la Edad Media también. Ajá, sí, porque ya después del siglo XVI y XVII, justamente gracias al Maleus Maleficarum, se crea, bueno, se desarrolla como un pensamiento más crítico y racional, porque llega un punto en la historia en el que también los mismos sacerdotes y obispos dicen, oye, pues ya nos estamos acabando la gente, güey. Ujú. O sea, ¿qué está pasando con las aldeas? Ya no hay tributo, ya el señor feudal está enojado. Y es cuando pasamos históricamente a la ilustración, pues, ¿no? Sí. Por ahí le podemos dar ese punto a este libro, que Sí. de alguna manera llevó las cosas tan a la basura que se decidió como renacer de ahí, pues, ¿no? La Inquisición ya había empezado, se había creado originalmente para combatir la herejía, pues, ¿no? Ya lo sabemos, en el siglo XIII fue cuando a Jacques de Molay, justamente en la plaza de Notre Dame, es donde a él lo queman, pues. Jacques de Molay, ¿te acuerdas? El último alto maestre de la orden de los caballeros templarios, Sí, sí. pues, ¿no? Ajá. Ahí, supuestamente, algunas personas, algunos historiadores dicen que es cuando empieza formalmente la Inquisición. La Inquisición transcurre, pero como que se empieza a volver caótica. Ya, Sí, además, para aclarar que la Inquisición no solamente incluía a las brujas, sino no, para nada. era Ajá. a las personas con diversidad de creencias. Eran musulmanes, judíos, eran muchos minorías, pues vaya, que la iglesia estaba persiguiendo. Todo lo que consideraban que no era de Dios, de su Dios, vaya, Sí. era llevado a la hoguera. Y pues, eso ¿no? incluía muchísimas cosas. Tantas cosas que llegó un papa, el Papa Inocencio VII, Ujú. octavo, perdón,
que llegó en 1484 y dio, hasta de cuenta, como un estatus de lo que era considerado como herejía o blasfemia y todo esto. Y ahí sale una obra de él que es la Bula Sumis Descierdentes Affectivus. Ok. Que reconocía pues la existencia de la brujería, que reconocía la autorización y la presencia del diablo en estas personas, pero aquí abrió el señor Inocencio, el Papa Inocencio abrió algo que la verdad no iba a poder parar hasta 3 siglos después, porque ahora la brujería estaba establecida en el Código Penal, güey. Entonces esto fue lo que acabó realmente con una libre expresión, libre Pues albedrío. antes era nada más digamos que una creencia popular. Ajá. El hecho de que un determinado tipo de persona pues, era bruja o brujo y debía ser castigado de determinada manera. Sí, porque antes era como que era consideración del obispo. Así como que, bueno, tú eres brujo, a lo mejor y sí te quemamos, pero a lo mejor y nada más pero atormentamos. nada estaba estipulado. Pues. Nada estaba estipulado hasta que llegó el señor Papa Inocencio y saca esta obra. ¿Qué sucede? Estábamos también viendo una temprana, avances tecnológicos en la parte de la imprenta. Entonces, este libro se imprimió y ahí le llegó a las manos a un señor llamado Heinrich Kramer, que es el que ya escribe este famosísimo libro. Y este señor ya de entrada era un fanático religioso. Se cuenta que en sus acusaciones previas al Malleus Maleficarum eran tan exageradas que algunos incluso tribunales eclesiásticos lo desestimaban, o sea, no lo querían, porque era brutal el vato, pues, ¿no? Pero Kramer no se rendía, quería probar que su visión del mundo, una visión que hasta el día de hoy prevalece en los cuerpos eclesiásticos y en algunas células de iglesias, que es que el bien y el mal están en una constante guerra. Que el bien y el mal, que Dios y Satanás están constantemente peleándose, pues, ¿no? Entonces, esa era la visión que él tenía, ¿no? Y la respuesta fue este manuscrito, El Martillo de las Brujas, o el Malleus Maleficarum, güey. Uno de los libros más peligrosos que se han escrito hasta el día de hoy, güey. Bestseller total, pues, ¿no? Esto, antes de que existiera el libro, pues sí existía también todo esto que estábamos hablando de las casas de bruja, pero aquí fue cuando se volvió una locura por un tema en particular. La gente confundió el Malleus Maleficarum con el manuscrito del Papa, güey. No que fueran el mismo documento, no, sino creían que el Malleus Maleficarum era también parte del Vaticano, o sea, que era también parte del mismo Papa que estaba diciendo. Había una creencia popular de que este libro pertenecía al yugo eclesiástico, ¿no? Y no, era de un vato, Heinrich Kramer, que era un fanático, güey. Exacto. Y la gente, esa simple, sencilla razón desató todo lo que iba a pasar 2 o 3 siglos después. Oye, es una locura. Y te comentaba algo así como un dato curioso, porque esto te lo dije antes de grabar, porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero hay un escrito muy antiguo que de hecho es considerado pues de las primeras leyes escritas conocidas. Creo que es el más, ¿eh? O sea, el escrito de leyes más antiguo conocido históricamente por nosotros, ¿no? Tal vez hubo otro que no está todavía descubierto. Pero pues no está descubierto. Exacto. O sea, pues el Código Hammurabi. El Código Hammurabi pues, también dictaba ciertas leyes para la antigua Mesopotamia, y en este mismo también había un escrito relacionado a las prácticas de la magia oscura. Y también dictaba un castigo, o bueno, una prueba, que le dicen la prueba del agua, que de hecho es muy popular también en este periodo de la Edad Media. ¿Cuál era la prueba del agua? Literalmente, tira al agua al que creas que es brujo, y pues si sobrevive, es brujo, y si no, pues no lo era. Ese tipo de razonamientos están llenos en este libro. Sí. Y mira, tú hablas del Código Hammurabi, pero fíjate que la Biblia también aparece en el Antiguo Testamento. Sí. ¿No te acuerdas por qué se acaba el reinado del rey Salomón?
Recuérdame, porque no. Se casa, dentro de sus muchísimas esposas que tuvo, Ajá. se casa con una bruja de Con la reina de Etiopía. Saba. Ajá. Ah, ok. Y ahí es cuando supuestamente Dios lo castiga y le da un hijo mal y todo eso, pues. Ajá. También es que es sabido, pues. El tema de la brujería está asociado primero con pactos con dioses paganos. Luego, cuando esos dioses paganos se convirtieron en demonios, pues eran pactos demoníacos. Y luego, cuando ya eran pactos demoníacos y los demonios, todos los demonios se convirtieron en Satanás, ahora son pactos con Satanás. Ese fue el razonamiento histórico, así de sencillo, no hay más. Entonces, es una locura. Yo traje, por ejemplo, para ir como hablando un poquito acerca del contenido del libro, ¿no? Porque ahorita les vamos a contar unos casos, unas historias reales, documentadas de mujeres que injustamente perdieron la vida. Y no solo mujeres, ¿eh? Mujeres y de todo. Ajá. Uy, sí, cierto. No solo mujeres, esa es la parte interesante. Sí. Fíjate, yo traigo para hablar del contenido del libro, lo dividí en 3 partes, ¿no? Ok. La primera parte es como, digamos, la doctrina demonológica, ¿no? Más o menos te argumentaba que la brujería era real, te lo comprobaba, digamos, el libro, y que las brujas hacían el pacto con el diablo, que de ahí es donde provenía todo su poder. O sea, realmente no hay brujas, digamos, de nacimiento, pues. O sea, sino que siempre son compactos del diablo. Y que las mujeres son más proclives al mal. Es por eso que tiene un sentido evidentemente misógino este libro, güey. Porque va directo a las mujeres y señala a las mujeres como pues más débiles espiritualmente para llegar a caer con estas cosas. Incluso en el mismo libro lo argumenta con por su debilidad moral y sexual. Okay. Así empezamos así, ¿no? La parte 1 del libro. Ahora, la parte 2 ya está como un poquito más específica porque aquí ya empieza a hablar de prácticas, de magia y de prácticas, ¿no? Describe supuestos rituales que se hacían, como muchos de estas prácticas que hoy en día asociamos a la bruja contemporánea, se escribieron aquí. O sea, los aquelarres, los vuelos, las pociones, todo es los gatos negros. Todo eso viene aquí estipulado, pues, ¿no? Yo agarré algunas, digamos, como partes específicas, tal cuales del libro. Ajá. Que una de ellas es como una de las más importantes, que es la marca del diablo o la marca de la bruja. Ok. Que hoy en día... Que lo hablamos en el episodio de Hombres Lobo, ¿no? sí. De hecho, en el Maleus Maleficarum también se estipulan los licántropos, pues, ¿no? Sí. Pero con otra marca. Con otras marcas. La marca del diablo, como tal, en el libro dice: el demonio acostumbra a dejar una marca en el cuerpo de sus siervos, que no siente dolor ni derrama sangre, y por ella se las conoce. ¿Qué significa esto? Que en todos los juicios a alguien señalado de brujo o bruja, lo primero que se le hacía, se le desnudaba, güey, y se le buscaba una marca que fuera peculiar. Que fuera peculiar, y la pinchaban con una aguja. Si la persona sentía dolor, no era la marca del diablo. Pero no, espera. Al revés. Al revés. Ajá. Si sí sentía dolor, no pasaba nada. O sea, no eras bruja o no era esa la marca todavía y seguían buscando. Ajá. O si te pinchaban una cicatriz, un lunar, una verruga o algo y tú no sentías nada, era indudablemente la marca del diablo. Y era una de las formas más sencillas de identificar a una bruja. Ok. Pues sí, una locura, güey. O sea, en estos casos, por ejemplo, de lunares, pues de esos lunares grandes que aparecen en el cuerpo, digo que son de nacimiento, o incluso, pues no sé, alguna cuestión genética que también te haga tener alguna característica en el cuerpo, también podría ser como un indicativo supuestamente para ellos de creer que fue como el demonio te marcó de nacimiento. Sí. Que, mira, no quiere decir que todas las personas que tuvieran algún lunar de estos blancos, ¿sabes? Como despigmentaciones de la piel. Que probablemente iba a ser algo muy, muy fácil de ligar Sí, pero no por eso ya te juzgaban, sino nomás te veían y te decían, tú, ya cualquier hay que echarle el ojo. Cualquier rumorcito que sonara. Eso que dijiste, alguien que tuviera un lunar en la cabeza y que tuviera el cabello blanco así, iba a ser
básicamente un principal objetivo para empezar a echarle un ojo. Como digamos que si tú... algo diferente físicamente, como los pelirrojos, las pelirrojas. Uy, a ellos a veces ni los dejaban vivir, ¿eh? Sí. O sea, los arrojaban directamente de la madre a la hoguera, güey. Fueron tiempos muy raros, muy locos, sí. ¿No? Otra de las cosas que también se les asociaba era la incapacidad de llorar. En el libro dice, si prueba la brujería cuando la acusada no puede llorar ante el tribunal, porque el diablo le ha quitado esa gracia. Sí. Dices tú, no lo sé, ¿sabes? O sea, sí. Te digo, son puras cosas realmente muy cuestionables, pues, ¿no? Además, lo que decíamos ahorita, el testimonio de los vecinos también está estipulado aquí como un argumento válido a la señalación de una bruja, porque dice, basta la voz común y la fama reiterada entre los vecinos para que la sospecha se torne vehemente y deba proceder el juez. Entonces, imagínate que si tú ibas de taberna un día y salías ebrio y pisabas a lo mejor las cosechas de tu vecino, y al día siguiente el vecino se enoja, dices, no, es que yo vi a la vecina anciana con un lunar grandote en el brazo, ella fue, con eso era suficiente para ir tras ella, pues, ¿no? Y ese tipo de juicios pasaban, ese tipo de cosas pasaban, pues, ¿no? Otra de las cosas que se decía era, con solo un toque o mirada puede quitar al hombre la virilidad y al ganado la vida. Se le atribuían este tipo de poderes a las brujas, pues, ¿no? Una que siempre se usaba en los juicios era la siguiente, pues, ¿no? Que dice que el silencio pertinaz o las respuestas contradictorias son señales de pacto con el enemigo, pues ninguna mujer honesta teme a la verdad. ¿Qué significaba? En los juicios, después de pincharla toda para buscarle como la marca del diablo, las hacían orar en voz alta. Y si se tropezaban, güey, si cambiaban una palabra de la oración, ya eran brujas. O sea, tenían que ellas decirlo impecablemente. ¿Por qué? Porque una mujer no teme a la verdad. Entonces es una locura. Bueno, y súper complicado, o sea, imagínate, ¿no? O sea, uno se trabaría 40,000 veces antes de lograr sobrevivir. Háganse ustedes esas pruebas en casita, ¿eh? A ver si ustedes a ver si lo logran. A lo mejor nos ve pura bruja, ¿eh? Sí. Otra cosa es, todas las brujas son dadas a los placeres carnales. Y por eso más fácilmente se entregan al demonio. O sea, promiscuas, pues. Ay. O sea, el tema de la mujer deseosa de placer carnal ya era un foco rojo para ser considerada una bruja. Hay una historia que investigué por ahí que me llamó la atención porque justamente habla de ese punto, pero lo habla como de otra perspectiva y se me hizo muy interesante. A ver, cuéntala la historia. Mira, esto pasa en Francia, en el año de 1634. En una región, una pequeña ciudad llamada Loudun. En este lugar, en Francia, había un señor llamado Urbain Grandier. Él era un sacerdote que era culto, era una persona muy carismática e incluso dicen que era una persona que hacía más de lo que un sacerdote debería hacer. O sea, pero ¿bien o mal? Bueno, ustedes digan, ¿no? Bueno, él había estudiado en Burdeos y digamos que en sus primeros años, cuando se adentra en los temas religiosos, pues sí destacó bastante porque tenía mucha elocuencia cuando daba sermones. Por eso mucha gente le empezó a tomar cariño. Y además de que el tipo era un tipo atractivo físicamente. Entonces era un sacerdote joven, atractivo, con poder de palabra. Entonces empezó a agarrar mucha popularidad. Y además de todo esto, tomó como mucha independencia dentro de, pues, del clérigo y todo esto. Con el tiempo hubo como algunos rumores que rodearon su trayectoria, principalmente como del tema de que el tipo era un galán, que se rodeaba de amores que no solamente eran prohibidos por el tema religioso, pues eran ilícitos en aquellos años. Estaban personas casadas, pues. No, además, o sea, el tipo, sí, para un sacerdote hacer eso era básicamente una sentencia, o sea, legalmente no podían hacerlo. En aquel tiempo él se enfrentó al a su actual cardenal, que era un
personaje político muy, muy importante y muy riguroso con su sistema de doctrina, el Moral, hecho de su moral. Era una persona muy dura. Este cardenal se llamaba Richelieu. Él y Grandier tuvieron como algunos conflictos en aquellos años, porque Grandier agarró mucha fama independientemente de toda la cuestión religiosa. Y por lo mismo acumuló también como enemistades con algunos nobles locales, con miembros de la iglesia, con autoridades políticas, porque el tipo parecía como moverse aparte de todo este mundo. Pero a la vez, pues también le gustaba dar la palabra de Dios, en esencia. Lo mismo que hubiera hecho otro sacerdote, pero la diferencia es que este tipo era distinto. Era como una versión moderna de los sacerdotes. Ok. Entonces, en aquel año, en 1926, se fundó en London un convento de monjas que se llaman las monjas ursulinas. Estaba destinado a la educación de mujeres jóvenes que quisieran también adentrarse a temas religiosos y pues formarse como monjas en esencia. La madre superiora de este lugar, una mujer llamada Jane des Anges, una mujer que era de un carácter bastante frágil, que era muy enfermiza, era muy, muy religiosa y una persona obsesionada con visiones místicas, como si algo le hablara más allá de su oración, ¿no? O sea, algo como que las entidades angelicales o Dios o fuerzas superiores le comunicaran mensajes. Qué hipócritas, ¿no, güey? Le obsesionaba a esta mujer. Esto es solo un contexto para decirte que en 1932 quien empezó a afirmar que por las noches la visitaba un espectro. 1632. 1632. Okay. Casi 200 años después de que se escribió el Maleus, ¿eh? Sí. En aquel tiempo dice ella que la visita un espectro. Un espectro con la figura del mismísimo Grandier. Idéntico. Que según ella se le introducía en su celda para... Sexualmente, ya sabes qué. ¿Pero en su celda ella estaba presa o...? No, digamos que en su habitación. En su habitación, que eran celdas. Eran como cuestiones, como celdas. En un monasterio, me imagino. Y muy pronto, en de London, en este convento, es un convento. Ok. Muy pronto, otras monjas empezaron a hablar de lo mismo que empezó a ocurrir en sus habitaciones. Vamos a decirle habitaciones. Ay. A raíz de que empezaron a ver estas visiones por las noches de Grandier, adentrándose en sus camas y teniendo contacto sexual con ellas, muchas de ellas empezaron a tener en los siguientes días convulsiones, gritos en plenas misas, hablaban lenguas extrañas, gritaban blasfemias, tenían visiones eróticas, incluso se hablaba de que pues empezaron ellas mismas como a enfermar de esta hambre sexual, pues. Ay. Empezaron a tener deseos del contacto. Obviamente que esta historia pues se fue más allá de este pobre convento de London y se empezó a hablar ya incluso llegó al mismísimo cardenal la historia de las posesiones de las monjas de este convento de London. Wow. Por lo mismo, cuando pasaban las misas donde se involucraban estas vidas monjas, había muchos exorcismos públicos. Entonces las personas empezaron a enterar que en ese lugar estaba el demonio. En ese convento estaba el demonio. La plaza de London se llenaba de personas religiosas que acudían a ver el espectáculo de las monjas convulsionando. ¡Qué loco, güey! Y todo provocado por el padrecito guapo. Sí, o sea, la manifestación espectral de este sacerdote. Obviamente que las mujeres que veías ahí en este lugar, o sea, es simplemente imaginarte en una iglesia que hay un montón de monjas tiradas en el piso, convulsionando, hablando gritando nombres de demonios y cosas extrañas. Y para la sociedad de esa época, pues era una aberración. Y también era una confirmación de que Grandier había embrujado el convento con estos pactos demoníacos. Porque adivina quién fundó ese convento. ¿Él? El cardenal. ¿El cardenal? Sí. En 1633, Grandier fue arrestado
Y su proceso judicial fue un desfile de acusaciones de un montón de cosas que estaban conectadas a esto. Regidísimo por el Maleus Maleficarum, me imagino. Y de hecho hay un tipo de prueba de esto. Número 1, hay un supuesto pacto con el diablo que se encontró entre sus pertenencias firmados por el demonio Asmodeo, Leviatán y Belcebú, por estos demonios. ¿Cómo? Y esto lo podemos ver aquí en pantalla porque existe el manifiesto este. ¡A la bestia! Hay testimonios de monjas que aseguran que el sacerdote se les aparece en los sueños para forzarlas, ya saben de qué manera. Declaraciones de haber visto a Grandier liderando aquelarres nocturnos. Aunque él negó todas las cosas que se le conectaron, incluso el mismísimo pacto que se encontró entre sus pertenencias, pues las autoridades, presionadas por el cardenal, vieron el caso como la oportunidad para eliminar a este opositor de muchos. Y pues así lo hicieron. ¡Qué loco! Lo enjuiciaron y Grandier fue sometido pues a diversos tipos de castigos que se daban en aquella época. Sí, sí. Y se utilizaron muchos métodos y aún así él jamás confesó, jamás aceptó esta culpa, se mantuvo firme, proclamando su inocencia y asegurando que todo era una conspiración política contra él. Pero la resistencia no importaba, los testimonios pues de este señor se veían como delirantes, como un tipo de miedo a no ser pues desvivido. Pero el 18 de agosto de 1634, Grandier fue conducido a la plaza pública de London y la multitud lo esperaba pues con morbo para ver cómo iba a terminar su vida. Y así, entre las llamas, acabó. A la bestia, pero triste. Güey. O sea, y en este caso, fíjate, incluso siendo una figura de la iglesia. una figura eclesiástica, no importaba. Fíjate que yo pensé que la historia iba a ir para otro lado, güey. Sí. Yo pensé que la historia se iba a ir de que el padrecito se metía en las camas y que luego los iba a culpar a ellas o algo así. Pero no, Pues fue una loco. conspiración política esto. Qué Y es que nueva. así se usaba este tema. Esa era una herramienta así, imposible de esquivar. Sí, es que cuando la brujería, como decimos en el capítulo, cuando la brujería entró a ser jurídico, ahí valió, güey. Exacto. Porque se volvió política. Sí. Y de hecho esa es la tercera parte del libro. O sea, en la tercera parte del libro se habla de los procedimientos, los juicios. O sea, ahí se legitimizaba los tormentos a las personas. Y se decía cuáles eran los que se podían usar. Sí. Pero en sí, o sea, se usó el tormento como un medio válido para obtener las confesiones. Que la verdad, las confesiones no servían de nada, güey. De nada, porque Ajá. de igual forma, digo, si no confesabas, eras castigado. Y si confesabas, eras desvivido. Y es que el libro afirmaba que las brujas, que la brujería, pero las brujas como tal, o sea, te digo, mucha misoginia en este libro, las brujas eran culpables por naturaleza, güey. Sí. Sí, no hay más. Por lo que el juicio no era para determinar la inocencia de la persona enjuiciada, sino para obtener una confesión que confirmaba lo que ya se asumía. Y eso es justamente lo que estamos hablando, porque la confesión no le servía a la víctima. Claro. Le servía para engordar el poder eclesiástico. ¿Por qué? Porque les daba la razón, pues. Sí. O sea, les estaban haciendo estas atrocidades y la gente se asustaba. Entonces, lo que la iglesia quería es que la persona dijera, sí, soy bruja, para que justificara la atrocidad que estaban haciendo. Y que el pueblo dijera, ok, o sea, pues sí confesaron, ¿no? Sí. Pero en realidad eran personas que estaban llevadas al límite en todo sentido, físico y psicológico, para hacerles creer, o más bien, pues para que dijeran algo que a ellos los iba a apoyar sin ningún peso o importancia para la persona moral, víctima, güey. Nada, principalmente, güey. ¿no? Porque legalmente lo podían hacer, pero el peso moral era el hecho de, ay, sí habría hecho bien con haber condenado a esta persona, pero es que es la naturaleza maligna que tiene el ser humano, como lo platicamos en estos experimentos de Milgram, ¿no? Que simplemente el peso de la autoridad, que un peso autoritario te dé el acceso a someter a dolor a alguien, y tus límites son nulos. O sea, puedes hacer atrocidades con personas y si no hay nadie que te detiene. Y si hay alguien que, es más, que
te autorice a hacerlo o te indique a hacerlo. Porque aquellos verdugos no hacían nada o no decían, oye... Uy, los verdugos, güey. Si por algo traían máscara, güey. ¿Quiénes eran esos verdugos? Les daba vergüenza. O sea, fíjate que la otra vez estaba viendo, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Estaba viendo un video acerca de la vida de los verdugos en la Edad Media. Y es bien loco, porque los vatos, uno, les pagaban muy bien, ¿no? Claro. Les pagaban muy bien, pero ellos vivían en anonimato porque precisamente es eso. No, imagínate Sí. que supieran que fuiste tú el que desvivió a su familiar o ajá. tu vida corría riesgo constantemente. Incluso, Constante, güey. seguramente, hasta intentaban indagar quién eras. Total. No, y sí hubo verdugos muy famosos que fueron amotinados y fueron Desvividos. desvividos completamente porque los amigos de uno de las víctimas pues supo quién era. Incluso también se vuelve algo político porque él seguía reglas y él tenía el perdón de Dios. O sea, él estaba ahí y hacía lo que hacía sin temor a ser juzgado en el paraíso. Pues era el experimento de Milgram en la Edad Media. En todo su esplendor, güey. En todo su esplendor. Hay una cosa que también me llama mucho la atención de esta época y justamente de esto que estamos mencionando de la autorización moral que tenían en torno al Maleus Maleficarum, que no solamente migró al hecho de las creencias en torno a la brujería, sino también al hecho en las creencias folclóricas antiguas, o sea, conectadas, por ejemplo, como lo hablamos hace poquitos episodios de los hombres lobo, o lo hemos hablado incluso de los vampiros, hemos hablado de otras entidades sirenas y todo Y lo eso. que falta, ¿eh? Y lo que falta. Vayan dejando su likecito. Y hace ya un tiempo que hablamos del caso de Bridget Clary también, que pasa en Irlanda, sí. y que también el caso de ella directamente no está conectado a un juicio. Digo, sí, porque luego Michael Clary enfrentó un juicio por eso, pero lo curioso es que las creencias o este tipo de juicios morales existían entre la sociedad y no solamente como que entre el yugo eclesiástico o la política, sino que también las personas causaban juicios entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y muchas atrocidades sucedieron también que incluso te aseguro que la gran mayoría no están registradas. O sea, que personas que a lo mejor pensaban así como en el caso de Bridget Clary, que eran cambiaformas. Personas que fueron reemplazadas porque fueron a los círculos de hadas y lo reemplazaron por alguien más. Y en ese caso era suficiente razón como para pensar que debería desvivir a esta persona porque no es humano. Sí. Simplemente porque tal vez si el esposo, en el caso de Michael Clary, dice, pues creo que me está siendo infiel o no sé. Hay una cosa que es bien importante de esta etapa que es el peso de la sospecha. El peso de la sospecha lo era todo. Era uno de los aspectos, ahora sí que, pues también más oscuros del libro, porque el libro te lo estipula. Te empodera la sospecha, ¿sabes? Porque sospecha leve eran o rumores o habladurías en la comunidad. Eso era ya algo que se tomaba en cuenta. Y luego estaba la sospecha grave, que eran los testigos que juraban haber visto a la mujer haciendo actos extraños, haciendo actos volando y estas cosas. Y luego está la sospecha vehemente, que son las acusaciones repetidas o contradictorias en la defensa de la acusada. La presunción de inocencia no existía. No existía como tal, güey. Según el texto, el diablo protegía a sus siervos con una resistencia sobrenatural. Y por eso, si alguien soportaba el tormento sin confesar, era también una confirmación de que eran brujas. O sea, por eso, es que, mira, ahorita que estábamos hablando de los mecanismos, los artefactos Sí. de tormentos, es muy curioso porque, pues sí, dices, esto ya es demasiado, ¿no? Es demasiado para la resistencia de un ser humano. Y es que así era como se desarrollaban esas herramientas, porque en teoría tenían que ser demasiado inhumanas para, bueno, si la persona sobrevivía, quería decir que era bruja. Claro. Porque el diablo le está dando poderes sobrehumanos. Ajá, y digo, qué locura de razonamiento, güey. Es un razonamiento completamente disociado de la realidad. Sí. El Maleus advertía que una bruja arrepentida podía engañar para salvarse. Por eso es que una vez que a ti te daban la sospecha, te metían a juicio, tú ya no tenías salvación. Porque
en el mismo libro, en El Martillo, decía, las brujas son inteligentes, las brujas pueden salirse con la suya y las brujas nunca van a ser inocentes, pues. Ellas van a engañar para salvarse, siempre. Sí. Entonces, por eso te digo, o sea, realmente el temor que estaba empezando a ejercer en toda Europa este libro era algo terrible. Veníamos de una peste negra, güey. O sea, se supone que era un renacimiento de la sociedad. Sí. Pero no, todavía no. Faltaban algunos siglos todavía para el renacimiento, para que llegara la ilustración. Pero no. El Malleus Maleficarum hizo demasiado daño, ¿no? Y es que sí es cierto que aunque en algunos lugares este libro era prohibido, aunque no lo crean, ¿eh? O sea, estamos viendo una sociedad en la que por un lado le dábamos el 100% de absolutismo a este libro y por otro, por ejemplo en Alemania, en Suiza y en Francia, que eran los lugares en donde se cumplía al pie de la letra el código, el Malleus Maleficarum. En otros lugares no. O sea, en otros lugares no se usaba, les daba miedo realmente meterse como en ese meollo. Pero fíjate, nada más en esos 3 países, del siglo XV al siglo XVII, se estiman unos 40,000 a 60,000 personas que fueron ejecutadas en Europa, güey. En esos 3 países, güey. Por brujería, así, por brujería. Qué locura, ¿no? Es una locura, güey. Es una locura. Hay una cuestión ahí que, digo, mucha gente asociaba a que como que fueron como ciertas regiones nada más, pero es que en realidad esto se expandió a incluso... Cruzó el charco. Cruzó el charco, Sí. llegó a América y en muchos casos también pasó en mismísimo, no sé, en América, en la parte en Estados Unidos. Massachusetts. Que Sí. de hecho me encantaría a mí recordarle a la gente, porque a lo mejor no se acuerdan. Sí. Nosotros tenemos un capítulo buenísimo de los juicios de Salem. Es uno de mis favoritos, güey. Sí, sí. Y no sé por qué no lo han visto. Pero ya tiene rato, ¿no? Tiene Ya, como 1 año o 2 años a lo mejor. sí, ya tiene rato. Vayan a verlo. Sí, igual está muy conectado con todo esto que Sí. platicamos. Pero digamos que ya es como un cierre de esta Sí, esta porque etapa. ya es después, ajá. Es un poco de eso, pero sigue siendo como el rezago. Sí, el eco. El eco de la creencia Sí. pero al final de cuentas creo que es parte de algo que seguimos viviendo hoy en día, solamente que el término bruja, digamos que ya se quitó y se cambió por otras cosas, pero incluso hubo personajes que se redimieron en la época contemporánea como Juana de Arco. Juana de Arco, el tema de Juana de Arco es grandísimo y es bien interesante, güey. Sí. Y muy complejo también. Es complejo. Te cuento un poquito para que la gente igual entienda un contexto, pero Sí. sí es una historia muy larga. La verdad es Sí, que sí. la voy a súper resumir. Oye, y es larga y además tiene el tema de que es muy geopolítico, porque estamos Sí. hablando de unas guerras entre Inglaterra, Francia y... Sí. quién Realmente sabe. lo importante, lo que tiene que ver con este tema es que ella pues en Francia en 1414 y 1431. En 1414 es cuando ella tenía unos 13 años y empieza desde ese momento ella afirma haber escuchado como voces angelicales. Sí. Voces que le decían cosas que ella identifica como San Miguel, como San Catalina y San Margarita, que pues eran ángeles que le hablaban en esencia. Según sus relatos, esas voces le ordenaban liberar Francia de los ingleses y llevar pues digamos que a otro punto de la historia a Francia. Pero bueno, Juana era una simple campesina analfabeta y que comenzó a creer que era como un tipo de instrumento de Dios, un tipo de elegida. Sí. Su fe y su determinación en aquel tiempo impresionaron a soldados y a nobles hasta llegar a la corte del Delfín. En 1429, con apenas 17 años, Juana convenció a Carlos de permitirle liderar tropas francesas contra los ingleses en el marco de la Guerra de los 100 Años. Es que cómo no, porque Juana de Arco llega y le dice, yo te voy a poner el trono de Francia, le dice. Sí, güey. Con una seguridad Para mí impresionante. Juana de Arco sí fue bruja, güey. O sea, De cierta forma, sí. pero moderna, ¿no? Pero ha O sea, cambiado, de hecho, sí. cambió mucho su concepto. Sí, A ver, sí. ahí les va por qué. Ajá. Bueno, ella vestía con una armadura, encabezó al ejército en el asedio de Orleans, obteniendo una victoria decisiva. Su figura se volvió básicamente como un símbolo un símbolo tanto religioso como militar, y de hecho se le llamó la doncella de Orleans.
parecía como destinada a cambiar la historia, y de hecho sí lo hizo. Sí lo hizo. O sea, eran en aquel tiempo, tal vez sí había quienes no creían en ella, y yo creo que hasta ya como los años más recientes, hablando de, no sé, 200 años para acá, como que ya se le posiciona también a nivel cultural. Juana de Arco es una exponente del feminismo muy grande, güey. Sí, Muy sin duda. grande. En 1430, Juana fue capturada en Copinch por los borgoñones, que eran aliados de Inglaterra, y fue entregada a los enemigos. Fue trasladada a Rouen, donde un tribunal eclesiástico pro-inglés inició su proceso por herejía y por brujería. Y ya muere, ¿no? Quemada. Sí. Las acusaciones iban de varios puntos, ¿no? Brujería por las voces que le hablaban principalmente. Decían que pues eran enviadas por demonios y que no eran santos, como ella decía. Y la herejía y blasfemia porque se negaba a retractarse y sostenía que su misión era divina. Como elegida, ¿no? Como un tipo de labor mesiánica. Uh-huh. También se le acusó por transvestismo, por vestirse como hombre para poder encaminarse a las tropas. Era un crimen. Sí, ¿Así, sí, acá? era un crimen, súper crimen. Y obviamente que primero se le dio, pues, prisión y humillación. Juana fue recluida en una torre de Rouen bajo custodia inglesa y ahí sufrió lo más brutal. Los guardias la despojaron de sus ropas y ya saben, ¿no? La ultrajaron. Sí. La obligaron a vestirse nuevamente con ropa, pero masculina, en un acto de humillación como trampa de este lugar. Pero los ingleses presentaron luego la ropa de hombre como prueba de que Juana seguía vistiéndose como varón, con ayuda de demoníaca, reforzando la acusación de transvestismo diabólico. Así se le llamó. Transvestismo diabólico. God damn. Se le dio otro proceso judicial, una farsa total, dirigida por estas tropas, y básicamente el obispo la interrogó junto con las autoridades, y Juana respondió con mucha firmeza y astucia. Declaró que las voces eran de santos y enviados de Dios, rechazó ser bruja o hechicera y justificó su uso de armadura como necesidad para la campaña militar, y no como un tipo de, digamos que, de transvestismo. Pero ya Juana de Arco en ese momento No había nada que pudiera decir, güey. El 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años, Juana fue condenada a muerte, y la sentencia pues fue bajo estos términos que mencioné. Ese mismo día fue conducida a la plaza del Mercado Viejo de Rouen ante una multitud, y vestida de hombre contra su voluntad fue atada al poste de la hoguera, y mientras las llamas se encendían gritaba el nombre de Jesús. Un testigo relató que incluso sus enemigos lloraban al verla consumirse por el fuego. Pero ¿qué pasa después con esta figura, no? 25 años después, en 1456, un tribunal ordenado por el Papa Calixto III reabrió el caso y declaró a Juana inocente, No, pues muchas gracias, anulando su condena, y fue reconocida como mártir de la fe y símbolo de Francia. Y te digo que esto es reciente porque en 1920 la Iglesia Católica la canonizó como santa. Ajá, es santa, Juana de Arco. Sí, pero esto es muy reciente, 1920. 100 años. Sí, de ser bruja pasó a ser una santa. Es por eso que te digo que como los años también han cambiado tanto las cosas, ¿no? O sea, y la iglesia como queriendo también reparar los daños, ha intentado hacer este tipo de acciones, pero la verdad es que el daño ya está hecho. La mancha es muy grande, güey. Sí. Obviamente que el caso de Juana de Arco es mucho más amplio de lo que les platiqué, lo súper resumí, pero en esencia lo que quería que la gente escuchara también es que hay casos e historias que muchas veces están en el nombre de Dios, así como la iglesia lo quería, totalmente, pero no de la manera en como lo querían. Sí, porque por un lado Francia acepta que es la voz de santos, y por otro lado tenemos a Inglaterra que dice no. Exacto. Pero más bien es una jugada Eran política, cuestiones políticas. Ajá, porque vamos a quitarles a su inspiración, que es Juana de Arco, porque sí, Juana de Arco, su mayor, digamos, atributo ante el conflicto de los 100 años fue el detonante y el comandante, o sea, como tú ubicas estos
soldadillos que van con un tamborcito. Ajá, sí. Ah, pues algo así era Juana de Arco. Era como Sí. que alguien que los motivaba, alguien que les decía, vamos a ganar. Como la bandita de guerra, pues. Como la bandita de guerra, se da cuenta. Entonces, el hecho de que Inglaterra se deshiciera de Juana de Arco era más bien por el tema pues, de la amenaza que representaba Sí, Juana porque de era un Arco, impacto social Sí. que iba a representar a lo mejor muchos cambios ideológicos Sí, que no les bueno, gustaban y no les atraían para nada. Eso que mencionabas ahorita acerca de la herida que tiene la iglesia en todas estas épocas, sí yo creo que es algo que, lejos de consolidarlos, porque mira, yo creo que muchas personas considerarán que desde esta época ya la iglesia se consolidó como una iglesia fuerte, etcétera. Pero para mí, este tipo de cosas son las cosas que van a dictar más bien el fin, güey. Porque ahorita, digamos, en los tiempos de ahorita, 400 años después, aún lo recordamos, güey. Aún lo recordamos y aún sigue presente y no se nos tiene que olvidar. La verdad, no se nos tiene que olvidar. Y para mí el Malleus Maleficarum fue el principio del fin de la iglesia. Sí. Porque fue un punto en el que se emborracharon de poder y hicieron lo que quisieron, güey. Sí. Y de hecho yo tengo una historia para argumentar lo que estoy diciendo. Ok. Porque Va. fíjate, en el Sacro Imperio Romano Germánico, que era lo que es hoy Alemania y Sí. todos estos lugares, para principios del siglo XVII este lugar era un tiempo en el que se vivía mucho miedo, mucha tensión, muchas cosas, porque pues estaba devastada Europa por precisamente también estas cosas, por la peste negra, un montón de cosas, ¿no? Y aquí, en Fulda, que era una ciudad abadía, el poder lo tenía un señor llamado Baltasar von der Mack. Baltasar von der Mack, que era príncipe, abate y ferviente católico. Ok. Él, tras volver de un exilio que tuvo en 1602, por ahí ya habían pasado muchos años, decidió purificar su territorio. Y lo hizo con un objetivo: erradicar la herejía y la brujería. Eso es lo que quería. Hace cuenta que llegó a su pueblo natal y vio un caos social y dijo, vamos a limpiar. ¿Qué tengo para limpiar? ¿Qué es lo que me avala? Bueno, agarro este libro que se llama Malleus Maleficarum. Ok. Y con eso siguió sus lecturas, sus páginas y todo, y se inició una de las casas de brujas más crueles de Alemania. Ok. Se creó, primero que nada, un tribunal. Un montón de personas que estaban junto con él para llevar a cabo los juicios. Eran inquisidores y eran verdugos. Se establecieron cárceles, cámaras de tormentos en Fulda para atender las oleadas de acusaciones. El vato creó cárcel y creó juicio, pues, ¿no? Cualquier rumor, cualquier enemistad personal o simple rareza bastaba para hacerte acreedor a unas noches en la cárcel, pues, ¿no? Las víctimas eran principalmente, para sorpresa de nadie, mujeres. Ok. Pero también había hombres y hasta adolescentes. Hay un caso muy específico de esta purga en Fulda, que es el del Mergabien. Mergabien. Perdón que te interrumpa. No, es que quería... No te quería preguntar algo. O sea, Va. ¿Tú crees que, por ejemplo, ahorita que dijiste como que hubo adolescentes, hubo niños... Perdón. ¿Qué edades, no? Ajá, como que qué edades. Y además, ya ves que hay un chiste ahí como de cultura pop que dice que como que en la Edad Media vean un pato y decían el pato es bruja, ¿no? ¿Será cierto eso? Realmente, o sea, Yo ¿habrá creo que casos? sí, güey. El perro es el brujo, así. Yo creo que sí. Como tipo, bueno, me puedo imaginar así como el perro es un brujo convertido, pues. Yo creo que sí. Pero lo sentenciaban. Yo creo que sí, porque hay varios casos que también me topé por ahí, que no sé si a lo mejor te lo vas a echar tú ahorita, Ajá. que hablaban de los familiares, que las brujas tenían familiares. Ajá, sí, claro. Y con los familiares no se refiere a familia hermano, esposa, Sí. mamá, sino los familiares eran como mascotas o más bien como... Sí.
de cierto acompañantes de ellos, y que también se los echaban, güey. Eran como que estaban ligados al brujo, ¿no? Como un tipo de guía espiritual o algo así. Digamos lo que era como un tipo aval de que se cumpliera dicho pacto. O sea, si tú, por ejemplo, hacías un pacto con el diablo te decía, ok, te voy a mandar a mis avales, ¿no? Ajá. Que eran mis familiares, que muchas veces eran atribuidos a demonios, y ellos van a estar contigo y te van a ayudar y te van a explicar cómo está el asunto y además, pues me van a tener a mí informado también de lo que estás haciendo, pues, ¿no? Sí, como en la serie esta de Sabrina que salen. Sí, que salen. Y de hecho, eso que mencionas del pato, no sé dónde sale, pero lo tengo bien presente, güey. Sí. ¿En qué caricatura? Es no una sé, caricatura, no sé, no recuerdo. Pero sí, es como... ¿No era esta donde salen que viajan en el tiempo, güey? Pero así. es que es como un chiste general así, de que en la Edad Media era tan absurdo de que acusaban todo de brujas que incluso animales y de todo. Eso es bruja. Ah, pues vamos a... Es que acuérdate que vamos a acribillar eso porque es bruja. Es que acuérdate que también, el hecho, pues lo que mencionábamos en el capítulo de los hombres lobo, pues, también los brujos tenían las capacidades de convertirse en animales. Sí, claro. Entonces, Pero ¿desde cuándo realmente tiene esa creencia? Pues eso sí, la verdad es que... ¿quién sabe? Es que sí se salieron mucho de control las cosas, güey. Y varía mucho según la cultura. Sí se salieron muchísimo de control las cosas en este tiempo por eso, porque incluso el decir, el pato, ¿no? Uh-huh. Es un pato que nunca se había visto, güey. O es un pato negro. Todos los patos son blancos, pero ese es negro. Es que sí llamaría la atención. Sí, claro que llamaría. Ese pato negro no lo habíamos visto y resulta que nadie encuentra a Merga bien, a la bruja. Bueno, pues es ella. Echémonos al pato. Sí. Y de hecho, un búho blanco también. O un búho blanco. O sea, un tecolote, como dicen. Pero fíjate que ahora que lo pienso, parece ser como una salida muy, muy inteligente, güey. Si a mí me están acusando de brujería y yo sé que van a venir por mí, me voy a escapar y voy a dejar un perro o voy a dejar un gato o algo así. Y la neta lo siento por el gatito o el perro, puede serlo yo. ¿Sabes cómo? Entonces, seguramente sí pudo haber pasado algo así. Sí, porque y que no sepamos, pues, ¿no? Claro, a lo mejor. Claro, sí. Pero mira, esta víctima que te digo, Merga Bien, que es de las más conocidas de esta cacería en Tulda, era una mujer de posición relativamente acomodada. O sea, era lo extraño. No nomás se iban con los campesinos, también se iban con los burgueses y con los señores feudales. Pues, de hecho, ella había heredado unos bienes por ahí, unas casas, unos terrenos. Pero fíjate, y yo con esto que te voy a decir vas a entender completamente la historia, güey. Llevaba 3 maridos. Y los 3 maridos habían fallecido. Ya. Razón suficiente, ¿no? Sí. Creo que he escuchado es muy popular esa historia porque le llaman así como que la viuda bruja o algo así. Algo de viuda debe ser. Sí, no recuerdo cómo le llaman, pero es como porque pensaban que había... Ajá, que había desvivido a sus maridos. Y de hecho de esto se le acusaba, güey. Se le señaló también de practicar magia negra y tener un pacto con el diablo, como no podía ser de otra manera, pues, ¿no? Uh-huh. Lo más perturbador de todo esto es que Merga en ese momento estaba embarazada. Estaba embarazada en el momento de su juicio. Ok. Y también, no tuvieron piedad. El proceso fue tortuoso, fue tormentoso. Terminó confesando lo que los jueces querían escuchar. Que ella había tenido contacto carnal con Satanás y que había participado en aquelarres y que llevaba en su vientre un hijo demoníaco. Okay. La confesión no fue una liberación, sino una sentencia. El caso de Merga Bien fue solo la punta del iceberg en ese momento en Tulda, porque entre el 1603 y el 1606, 3 años nada más, se estima que se enjuiciaron a 250 personas que fueron ejecutadas en Fulda y algunos historiadores dicen que no fueron 250, sino que fueron más de 700 acusados en 3 años nada más. Es un montón de gente, güey. Mujeres, parteras, campesinos, jóvenes, todos fueron, hasta patos. Okay. Patos también. La lógica era sencilla. Si sobrevivían al tormento, era por protección demoníaca. Si confesaban,
era porque eran culpables. Y Sí. si no confesaban, también. Claro. Y ya, o sea, así es, así era el Maleus Maleficarum, así era ese momento histórico que espero yo en Dios que no se vuelva a repetir, güey. Pero es que el problema es que se sigue repitiendo. Es lo que quería preguntarte, ¿no? ¿Tú crees que el poder de este libro, del Maleus Maleficarum, sea algo que pueda llegar a volver a pasar? Sí. Yo creo que pasa a otros niveles. Y creo que de hecho ya sobrepasa un poco el tema de la pues de la parte eclesiástica. O sea, que ya la iglesia no tiene nada que ver, ya la brujería no tiene nada que ver, pero es en esencia lo mismo. Son estos mismos juicios. Pero ¿sabes dónde pasan ahora? ¿Dónde? En redes sociales. Ok. Y ahora ya no son tortugas y estas cosas, pero sí hay como mucho. Hay acusaciones, hay mucho desprestigio, muchas cosas que suceden en torno a solamente alguien que dijo Algo, es una bruja. sí. Pero es lo mismo. O sea, es en Sí, esencia sí, sí. es destruir vidas, es destruir Sí. absolutamente todo. Incluso que la persona recurra a tener que terminar con su propia existencia por algo que se dijo que ni siquiera era cierto. Pero tú crees que sea lo mismo. En esencia creo que es el mismo fenómeno En esencia social. sí, pero no es lo mismo. Es el mismo fenómeno social. O sea, como el mismo factor que altera las cosas. Pero son cosas, obviamente, pues esto es un libro que habla de brujería. Hoy tenemos opciones, porque todos recordamos el 2020, ¿no? La contingencia. Ahí se hablaba mucho de una cacería de brujas también. Sí. Porque de los idiotas, ¿te acuerdas? Cuando Ujú. se hablaba de personas que salían y eran irresponsables con el cuidado y todas esas cosas de la higiene y de la salud. Y era señalado en redes sociales, ¿no? Y te subían a páginas, etcétera. Ujú. Yo creo que no es lo mismo que esto, güey. O sea, porque ese problema se resolvía como, pues, dándole vuelta a tu celular. Y ya. Aquí, ¿cómo te salvabas? No, pero yo estoy hablando de incluso algo más específico. O sea, hablo de cuestiones que te ligan a un juicio que puede destruir tu vida. O sea, Sí, es que estoy de acuerdo contigo porque sí, Sí. es cierto. De Sí. hecho, va a salir una película de un maestro que es acusado falsamente por una alumna de Ok. tener como... sí. Y es que eso es una insinuarse, ¿sí? de mil opciones que hay de... Sí, y de hecho la película explora cómo se le arruina la vida al vato, güey. O sea, sí es una realidad. Pero así de brutal a la bestia, no sé, güey. O sea, ¿Quién así de... Tendría que, A ¿sabes? la Tendría que madre, acabar nuestra civilización actual. O sea, el cómo concebimos la civilización para que sí regrese. Porque como tal, ese fenómeno social siempre ha existido. Solamente que ha tenido que emigrar a otro tipo de prácticas, Sí, como sí, esta. sí, totalmente. Pero ya, obviamente no vas a poner sobre una rueda a una persona, es que ¿no? te imaginas que lleguemos de nuevo a eso, Tendría que güey. acabarse el mundo como lo conocemos. Sí, yo también creo lo mismo. Tendría que haber una tercera. Ujú. Tendría que reestructurarse la sociedad o intentar reestructurarse la sociedad y en un oscurantismo de esa época Sí. podría volver a pasar algo Sí, así. estamos a la antesala de un oscurantismo otra vez, ¿eh? O sea, recuerden ustedes, es que todo esto lo ha explorado la ciencia ficción, pues. Está esta serie de Walking Dead, ¿no? En el que también vemos una sociedad rebajada a menos Sí. desde el punto más primitivo en el que también hacen cosas muy, muy hardcore, güey. Sí, de hecho, o sea, así o incluso más primitivas que eso. O más primitivas que eso. Sí, Es una locura, ¿no? Es una auténtica locura que esto haya pasado, que esto haya existido. Y digo, imagínate tú, pasan los siglos, pasan los siglos, llegamos al siglo XX, en el que en 1900, que más o menos 30 y... corríjame con la fecha ahí, pero tenemos un joven alebrestando a la sociedad y que escribe un libro mientras él está preso, Ajá. libro llamado Mi Lucha, y que es prohibido en la mayoría parte de Europa en ese momento. Sí. Díganme ustedes si la medida de prohibir algo es o no es válida, güey. Porque se habla mucho de la libertad de expresión, pero un Maleus Maleficarum es peligroso que exista, güey. A mí me sorprende mucho el hecho de que existe un contexto previo que es el fundamento principal de la iglesia, que es la historia de Cristo.
que es básicamente exactamente lo que ellos están haciendo Sí. más de 1000 años después de, Sí. de la vida de Cristo con la sociedad, sabiendo ellos que eso mismo fue lo que acabó con su propio Mesías. Sí. Entonces es como muy ilógico, muy extraño que la sociedad se haya inclinado más de 1500 años otra vez otra vez sí. a estas mismas prácticas por ideologías distintas. Por eso a mí me llama la atención y me surge la duda, pues, de que si esto realmente va a volver a pasar en algún momento histórico. Yo creo que quien inició estas cosas realmente no era una persona que creía en directamente como en los dogmas o en estas cosas. Sí. Era una cuestión incluso que tal vez derivaba más como de una creencia personal. Mira, quien actúa en pro a miedo al enemigo no confía en sus aliados, güey. Así de fácil. O sea, si esta persona era un fanático y le tenía miedo a las brujas, en vez de erradicar a las brujas, bueno, pues confía más en tu Dios, que es todopoderoso, ¿que no? O sea, quien le tiene miedo a sus enemigos desconfía de sus aliados. Entonces, es curioso de analizar y de pensar. Y digo, no sé si tienes otra historia por ahí. Pues me gustaría cerrar con una historia más, porque igual, esto es como un poquito más contemporáneo, entre comillas, porque esto ya pasa en 1782. Pero bueno, es de la ¿En el 82? En el 1782. 1700. Oh, lo ves. Ay, en el 82, 1980. Ahí con los Warren otra vez. Sí, esto pasa en Suiza, de hecho, un lugar que es muy tranquilo y siempre Neutral, lo fue. sí. Siempre fue tranquilo en esencia. Y más, sobre todo ya por estos años, ¿no? Que ya empezamos como a una época un poquito más contemporánea. Ajá. Había una mujer llamada Anna Goldie. Ella nació en el 34, en Swinland, en Suiza. Ella, pues, era una persona que vivió en el seno de una familia bastante humilde y desde muy pequeña conoció, pues, la dureza de la vida porque trabajó como sirvienta en varios hogares y siempre estuvo expuesta como a mucha desconfianza de sus empleadores. Esto era algo que en todos los lugares de Europa se vivía, ¿no? Como la parte como de las diferencias sociales, incluso en un lugar como Suiza, que hoy en día es como de los lugares más primermundistas, más avanzados, etcétera, pues se vivía esto. Era una mujer pobre, sola y con pocos recursos. Y en esta época, cuando no había apoyo masculino, pues eran vistas también como sospechosas, incluso por aquellos años. Sí, cierto. Ana está marcada desde esto. A lo largo de su vida soportó muchas acusaciones, principalmente de robo, de disputas de distintos tipos, pero ninguna, digamos que tan fatal como la que iba a terminar suscitándose en el 82. Ana trabajaba como criada en la casa de un médico respetado en Glaris, el doctor Johann Jacob, que al principio todo era normal con él, o sea, el tipo incluso la trataba muy bien, le pagaba un buen sueldo y todo bien. Pero la hija de este médico, que era un médico reconocido en esta zona, de repente enfermó, repentinamente. La niña comenzó a sufrir síntomas muy raros, principalmente un dolor abdominal que no supo el mismo médico de qué se trataba o qué podría ser. Uh-huh. Pero luego empezaron a suscitarse convulsiones violentas, empezaron a haber vómitos, cosas raras, por ejemplo, que encontraban clavos y objetos metálicos alrededor del vómito. Ah, la madre, güey. Esto según la misma historia que el médico posteriormente como que dictaría a las autoridades, ¿no? Los padres, aterrorizados por la niña, no duraron en atribuir este fenómeno a algo que iba más allá de la comprensión de la salud, a algo que podría derivar de la brujería. Obviamente que la única persona que podría tener contacto con esta niña, pues era Ana. Por lo mismo, fue muy fácil decir que Ana había intentado envenenar a la hija del médico por medio de la hechicería, quizá como un tipo de venganza contra su patrón. Cosa extraña porque realmente parecería que no hubo problemas antes, pero de repente los hubo. Yo tengo mis teorías, pero ahorita te las digo. Ok. El tribunal de Glaris abrió un proceso judicial que, pese a ocurrir en el siglo XVIII,
se desarrolló como criterios del Maleus Maleficarum tal cual. O sea, se llevó este proceso que ya tú mismo lo dijiste. O sea, Ajá. esto ya se estaba abandonando. O sea, ya se estaba diciendo, esto es una locura. O sea, no podemos hacer esto con la gente. Qué extraño. Aún así había regiones en Europa que todavía se seguía implementando de forma, pues, digamos que arcaica, pues. Es que, mira, ¿qué dije? 1800. 1780. Es siglo XVIII. Sí. Esto termina en el siglo XIX, güey. Sí, o sea, oficialmente en el siglo XIX. Yo creo que iba en declive apenas, pero... Sí, ya era más un mito y así, pero... Había regiones, pueblos, lugares rurales todavía, que se hacían juicios así. Entonces, se asumió la culpa antes de poder probar la inocencia de la chica. Se le consideró como, pues sí, como de esencia sobrenatural, como de esencia de hechicería. Y sobre todo se le aplicó, pues, todos los términos físicos para arrancar las confesiones de su boca. Lo del picar las marcas del nacimiento. Todo esto que tú mencionaste, como el proceso se llevaba tal cual, se le llevó con Anna Goldie. Obviamente que tras tanto, pues digamos que desgaste físico, terminó confesando lo que los jueces quisieron oír, que fueron que ella había hecho hechicería maligna contra la niña. Reconoció que él servía para el demonio y aceptó que sus actos habían causado los síntomas inexplicables de la pequeña. Toda esta confesión fue obtenida en base a esta práctica forzada. Y el 13 de junio de 1782, Ana fue condenada al desvivimiento. Su castigo no iba a ser la hoguera como en casos que te he platicado anteriormente, sino iba a ser desprendida de la parte superior, ya saben, ¿no? ¡Hala! O sea, obviamente un verdugo se iba a involucrar en esta acción. Este acto supuestamente representaba como un tipo de mayor dignidad en aquellos años. O sea, de hecho, ser incinerado era como más humillante para la época. Por la cuestión de que es un proceso más lento. ¿Era con guillotina o con persona con hacha? Es con guillotina. Ahora lo de la guillotina es una locura también, güey. Sí. Porque volvió las ejecuciones frías. Sí. A mí vi un video el otro día de y esas. rápidas, ¿no? Rápidas y frías y ya. Y es que era eso en parte lo que se buscaba. O sea, que fuera como algo humano, y lo voy a decir entre comillas para aquellos que están escuchando, humano, y que no fuera tan humillante como el hecho de ver a una persona gritar Pero la de gente, alaridos. o sea, los gobiernos, Francia sobre todo, porque es francesa la guillotina, Sí. Se volvió... Que fue parte, de hecho, en las Olimpiadas, fue parte de uno de los símbolos que se utilizaron. Sí. Neta, no me acordaba, güey. Sí, le dieron un espacio en las Olimpiadas estas de París. Ajá. Cuando hicieron el performance, mostraron... A ver si encontramos una de estas imágenes. Pero mostraron a una en la gran obra, una guillotina también cayendo. Bueno, no es una guillotina, eran como un tipo de efecto que hicieron con unos papelitos que caían como colores rojos, haciendo alusión a las guillotinas. Pues es que en Francia varios reyes y reinas perdieron la cabeza. Y ahí se creó también, bien lo dijiste. Pero se emborracharon de eso, güey. Sí. Ya mandaban así, cualquier ejecución era en 5 minutos se resolvía, pues. Y aquí, y en este caso, te digo, era muy similar. Fue pues ejecutada con el filo pues de esta misma y tenía apenas 48 años cuando todo sucedió. Su muerte, de hecho, se convirtió en el símbolo del último estallido de la histeria brujil en Europa. Y, de hecho, a esta misma se le llamó la última bruja de Europa. Ah, ok. La última bruja de Europa. Es por eso que está al final de este episodio. Oye, y el 13 de junio, ¿eh? El 13 de junio. Fíjate cómo pasaron cosas el 13 de junio. Obviamente que no se le nombra bruja oficialmente porque la chica no fue bruja. Simplemente fue acusada por eso. Yo tengo la teoría de que el doctor en realidad había tenido algo con ella. O intentó algo con ella. Y ella tal vez se negó a algo. Y quedaron mal, pues, ahí. Porque no había ningún tipo de antecedente, pues. Y ya tenía tiempo trabajando con él. Ay, güey, es que qué peligroso. Es que tan fácil así era. Tan fácil. Sí. Me quedas mal y adiós. Y adiós. Y no es nomás No, qué locura, qué terror, güey, que exista algo así actualmente. Sí.
las funas, ¿no? Un poco. Sí, o sea, de cierta forma sí. De cierta forma, así muy light a lo mejor. Pues pero no físicamente. No físicamente, pero sí es cierto que hoy vivimos unas dobles vidas todos, güey. Las vidas reales y las vidas digitales. Entonces, a lo mejor donde sí se puede ver esta segregación, a lo mejor es en los mundos digitales. Sí. Entonces, en realidad, pues te pueden hacer daño. Y sí es cierto que muchas veces del mundo digital brinca al mundo real. Y claro, no, y ha habido pues, casos. sí ha habido desvivimientos Sí, muchos. y cuestiones así por esto digital que Ujú. pasa ya al terreno real. Pero pues miren, ustedes que ya escucharon este capítulo, sepan que aquellos que no conocen su historia, pues están condenados a repetirla, ¿no? Así es. Así que no la repitamos. Pero bueno, con esto vamos terminando este Sí, episodio. señor. Esperemos pues que les haya parecido interesante, que lo hayan disfrutado de escuchar por lo menos, porque sabemos que no es algo también muy agradable saber que en el mundo han pasado esas cosas tan feas. Sí. Pero muchísimas gracias por llegar acá hasta el final de este capítulo. Si te gustó, por favor, deja tu like. También coméntanos qué tema conectado, obviamente, con esto te gustaría escuchar, además de las brujas, además de los hombres lobo, además de estas cosas que también nos gusta platicar. Suscríbete a este canal si eres nuevo o nueva por acá. Síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me puedes seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y al buen Mecrimar que estuvo atrás en los controles siendo señalado de brujo. Así como es. MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Ya saben que aquí van a aparecer todas las redes sociales. Lo digo por si lo están escuchando o algo así, que Sí. sepan que ahí van a aparecer las redes. Y también recordarles que este capítulo tiene extensible. Así es. Este capítulo tiene extensible, así que para los miembros del canal, acabando este capítulo, vamos a seguir hablando un poquito más de otros casitos que tenemos por ahí que son más brutales. Así es. Y ahora sí que sin censura, sin tormentos ni nada de esas cosas. Desvivimientos y esto. Oigan, ¿y cómo se hacen miembros del canal? Bueno, es muy sencillo. Abajo también en la descripción de este capítulo y de todos los videos que tenemos, aparece un link que dice conviértete en miembro del canal. Le das clic y ahí te van a aparecer todas las opciones. La verdad es que es un apoyo para nosotros, pero pues también es mucho para ustedes, ¿no? Claro, hay Es mucho contenido. Hay una deep web allá de 120 capítulos ahí que tenemos. Sí, o sea, y si quieres irte a las redes marianas de Emisiones, te puedes ir a Archivos Secretos en Podimo, donde también estamos desarrollando algunas sagas por allá que son exclusivas de esta plataforma. Y además, que es un programa spin-off totalmente aparte de Emisiones, pero seguramente si te gusta este programa lo vas a disfrutar mucho, Sí. porque sin nada, pero nada de censura. Ahora sí que nada. Así que bueno, los esperamos por allá. También los links los vamos a estar dejando para aquellos que quieran unirse por allá. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Que tengan bonito octubre. Bye.